Bien, buenos días con todos. Inicio de audiencia de operación de auto en el expediente número 253-2022-14. Para efectos de registro, la sala está conformada. Bueno, señora por turno, Ministerio Público. Muy buenos días. Por el Ministerio Público, Fiscal Adjunta Superior, María del Carmen Ortiz García, con casilla electrónica 17612, correo electrónico mesepartes.fsp.cb@mpfn.gov.pe, con domicilio procesal en Avenida Bancay, cuadra 5 sin número, piso 5, Cercado de Lima. Gracias. Abogado de la defensa. Buenos días con todos los presentes. El doctor Eduardo León Alba, ejerciendo única y exclusivamente la interconsulta del señor José Luis Castillo Alba, identificado con Colegio de Abogados de la Libertad 3399, con correo electrónico estudiocastilloalba@gmail.com, con casilla Sinoy 46643 y con celular 937051514. Gracias. Es decir, usted no va a hacer la defensa. No, por eso estaba oralizando y el doctor Carcaus indicó lo conveniente, señor magistrado. Bien, entonces breve receso para coordinar internamente y verificar sus pedidos. Bien, señor José Luis Castillo, identifíquese con nombre completo y DNI. Su audio está apagado. Señor magistrado, muy buenos días. Mi nombre es José Luis Castillo Alba, identificado con DNI 27144420. Si me permite, señor magistrado, se ha producido un problema desde el día de antes de ayer. Hemos estado preguntando acerca de si ha llegado el link y se nos informó que no. Hoy día, desde las 6:30 de la mañana, también hemos estado preguntando. Se nos ha dicho que no ha llegado el link. Y hace 5 minutos, prácticamente y de manera precipitada, me han sacado del lugar donde me encontraba para conectarme. Señor magistrado, nosotros hemos informado a la Defensoría del Pueblo y también al juzgado de las condiciones de hacinamiento y de imposibilidad de preparar la defensa de manera adecuada. Ayer hasta las 9:30 de la noche hemos estado en la Sala Penal Nacional en una diligencia y también hemos preguntado sobre si se va a llevar a cabo la audiencia, si nos iba a trasladar físicamente como era nuestro pedido o si nos iba a conectar. Y recién, como le digo, hace minutos, son las 9:21, se nos ha informado sobre que debemos conectarnos. Y por supuesto, como nosotros nunca hemos postergado una diligencia, nos estamos conectando, pero estamos en un lugar no adecuado, no estamos en una sala como se acostumbra. Como usted puede escuchar, las personas que nos cuidan están movilizándose y estamos en un lugar muy, muy marginal en donde ha habido problemas también, no solamente en internet. Entiendo, señor magistrado, que se nos ha programado para el día de hoy, pero como repito, y tal como lo hemos reportado al juzgado, al octavo juzgado y también a la Defensoría del Pueblo, hay condiciones materiales imposibles de superar. Hace 2 días han llegado 22 detenidos adicionales y es todo un problema porque, si me permite, nuestra defensa recién nos ha podido alcanzar los fights y quisiéramos, señor magistrado, que se meritúe los problemas estructurales del lugar donde estamos y se pueda considerar reprogramar la audiencia, porque hemos presentado desde el día martes escritos para que se pueda cautelar nuestro derecho de defensa. En realidad, esto escapa también incluso a lo que el colegiado pueda ordenar o disponer, porque sencillamente las condiciones en las que nos encontramos son sumamente precarias y difíciles. Tan es así que me han prestado internet y me dicen que me conecte de manera inmediata. Yo, por supuesto, respetuoso de las resoluciones judiciales, lo he hecho de la manera más rápida que me ha sido posible. Pero hay estas dificultades, señor magistrado, insuperables, que nosotros hemos puesto de conocimiento tanto a su despacho hace una semana, como también a la Defensoría del Pueblo en reiterados escritos y también al juzgado.
Y a conocimiento del Ministerio Público, Buenos días con todos los presentes, señores del colegiado. Solicito pues que se tengan, que se declare el procedente el pedido del imputado, quien está ejerciendo su defensa técnica, a fin de que esta diligencia sea aplazada nuevamente y por el contrario se lleve la audiencia en la fecha, y mismo que se tenga en cuenta pues de que ya se ha emitido también a nivel de Corte Suprema ya un pronunciamiento en un caso similar. Esto es el caso ABN 204-2018-09 del ex fiscal superior Abel Concha Caya, auto de apelación resolución 6 de 7 de junio del año 2019, donde justamente se señala de que el derecho a la autodefensa por el abogado preso no es absoluto y tiene límites razonables, que si bien es cierto está contemplado en la Constitución el derecho a ejercer la autodefensa, este mismo debe ser llevado pues siempre y cuando no perjudique también el interés procesal, el acceso al fin de la justicia. En este sentido, el Ministerio Público, considerando además de que esa audiencia ya ha sido programada con la debida antelación y es la segunda fecha en la que se está programando, considera que la misma debe ser llevada adelante. Más aún si se tiene en cuenta que la programación para el día de hoy ya fue realizada el día 14 de junio, por lo que ha tenido en todo caso el imputado el tiempo suficiente para poder coordinar con quien ejerce su defensa conjunta para que pueda también asumir lo mismo. Si no fuera el caso, también podría hacerlo inclusive la defensa pública, y ello no enerva que se esté ejerciendo debidamente el derecho de defensa por parte del imputado, quien más aún, como lo ha señalado, pues tiene la calidad de abogado y como tal tiene además un estudio jurídico donde no solamente es parte también el señor que ejerce su defensa conjunta, sino también otro abogado más, por lo que tiene las condiciones para poder pues haber reunido los elementos que considere pertinentes y poder estar en las condiciones para poder realizar en esta audiencia su defensa. Por lo que solicito pues que se declare el dos pedidos y se proceda a llevar la audiencia en la fecha. mi especialista, sobre los escritos señalados por el apelante, por el recurrido. Bien, señor magistrado, buenos días, señora presidenta, señores jueces superiores y todos los presentes. Formalmente, señor magistrado, ha ingresado el día de hoy con fecha 21 a las 8:17 el escrito 8700. Este escrito del 2024, presentado por Eduardo León Alba, abogado del mencionado investigado, mediante el cual comunica y pone en conocimiento que su patrocinado se encuentra en la DIVIAC y solicita que si la audiencia se lleva a cabo de manera virtual, se le den las facilidades para que se conecte el día de la fecha. Entonces, se han realizado las coordinaciones para que el investigado esté presente, señor magistrado. Esto en razón de que también el INPE ha reportado con fecha 14 del 6 del 2024 que el señor se encontraba libre, por eso que se desconocía que el señor se encontraba detenido, señor magistrado. Eso con respecto al escrito del día de la fecha. Los otros escritos mencionados por el abogado ya han sido proveídos por la especialista de causa mediante la resolución número 7, número 8, y ya han sido notificados a sus casillas electrónicas. Es todo lo que tengo que dar cuenta a usted. Bien, breve receso para tomar decisión. La sala tomó la decisión, se la va a comunicar. Especialista. Número de resolución. Número 9, señor magistrado. Bien, resolución número 9. Autos vistos y oídos. En la fecha. El pedido del recurrente que se reprograme la audiencia conforme a los argumentos señalados, y escuchado también al Ministerio Público, quien solicita se declare improcedente por ser esta una segunda reprogramación. Primero, tenemos como fundamento jurídico el artículo 420, que señala
que la apelación de autos, o el trámite de apelación de autos, cuando sea señalada su fecha para audiencia, estas son de carácter inaplazables. Segundo, el recurrente, conociendo con fecha, la resolución de fecha 6 de junio del 2024, que programó la audiencia para el 14 de junio del 2024, 9 de la mañana, solicitó la reprogramación de la audiencia a fin de contar con los medios y el tiempo suficiente para preparar y organizar la defensa. Tercero, estando lo pedido, esta sala superior fijó nueva fecha en atención a lo solicitado y a los argumentos esgrimidos. Conforme ya lo hemos precisado, esta audiencia no se puede aplazar más tiempo bajo los mismos argumentos esgrimidos en la fecha del 14 de junio, del 11 de junio, su escrito el 11 de junio. En todo caso, su derecho de defensa está garantizado, pues siempre ha contado con un abogado, está presente también, si es que no hubiera podido lograr contactar con aquel en su oportunidad, porque lo que ha fundamentado es tener la información y prepararse con tiempo. Si el tiempo se le ha otorgado, se le ha dado el tiempo para que se prepare. En consecuencia, la primera sala nacional de apelaciones resuelve declarar improcedente el pedido de reprogramación y se llevará a cabo la audiencia el día y la fecha. Eso es lo que ha resuelto la sala. Especialista, dé cuenta de la resolución en materia de apelación. Gracias, señor magistrado. Es materia de grado el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la resolución número 8 del 21 de junio del 2023, que revoca la resolución número 8 del 21 de junio del 2023, expedida por el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, mediante la cual declara infundado el requerimiento de prisión preventiva contra el investigado José Luis Castillo Alba y se le dicta comparecencia con restricciones, sujeto a reglas de conducta, entre otros. Es todo lo que tengo que dar cuenta a usted. Se consulta al Ministerio Público si se reafirma su recurso impugnatorio. Así es, señor juez. Nos reafirmamos y vamos a oralizar en ese sentido. Tiene 10 minutos, síganse al tiempo. Gracias. El Ministerio Público está imputando contra la persona José Luis Castillo Alba el ser integrante de la macroorganización criminal Cuellos Blancos de Puerto, conformada por una pluralidad de personas con estructura en 2 niveles, la misma que tenía además carácter permanente y estable en el tiempo, que de manera organizada trabajaba bajo reparto de roles, siendo el rol del imputado propiciar, generar, gestionar reuniones con sus otros integrantes, sobre todo en el primer nivel, a fin de tomar decisiones determinantes para la expansión y permanencia de esa organización criminal, la cual trabajaba en el sistema de administración de justicia, siendo su rol central el de intermediador esencial. Para ello actuaba en el primer nivel en la Corte Suprema, Consejo Nacional de Magistratura y Corte Superior de Justicia de Callao, con el fin de ser beneficiado en sus intereses y de los casos que patrocinaba ante estas instancias y ante instancias, ante casos futuros que pudiera patrocinar, para lo cual inclusive habría pues buscado impunidad a través de una casación en lavado de activos, siendo justamente uno de los principales fines de esta organización criminal ocupar el sistema de administración de justicia con gente allegada a esta organización para beneficio de sus miembros, para lo cual se cometían ciertos delitos fines justamente contra la administración pública, principalmente cohechos y tráficos de influencias, presentándose entonces el elemento personal de pluralidad de personas, el elemento funcional de repartición de tareas, el elemento temporal, en caso de imputados, en imputar la pertenencia entre 2013 a 2018, el elemento teleológico como finalidad delictiva estos delitos contra la administración pública, y el elemento estructural fue justamente que esta organización criminal funcionaba principalmente en 2 niveles, el primero integrado por personas con mayor poder, conocidos como hombres clave o puntos nodales. En la Corte Suprema se tenía a César Pariachi,
en la Corte Superior de Justicia de Callao, Walter Ríos Montalvo, y en el Consejo Nacional de Magistratura a los entonces consejeros Orlando Velázquez Benítez, Guido Aguilar Graus, Iván Noguera Ramos y Julio Gutiérrez Pérez. Y en el segundo nivel estaban los integrantes que venían pues dentro de cada una de esas estructuras siendo manejadas por sus puntos nodales. Estas personas que las que se ha señalado vienen siendo investigados también por delito de organización criminal justamente respecto a esta organización en diferentes instancias de este equipo especial. Se evidencia la pertenencia y el rol del imputado Castillo Alba en esta organización criminal a través de los hechos postulados, que son, uno, el que se haya identificado al imputado como Pepelucho, el hecho habeas corpus, que a su vez contiene tres hechos distintos. El ACU en la resolución impugnada solamente relativiza uno, el de Juan Antonio Pesantes Gutiérrez, los demás sí los da como sospecha fuerte y grave. Luego también la elección de Orlando Velázquez Benítez como presidente del CNM, este hecho también ha sido relativizado por el ACU, señalando que no existe una gestión. Y se tiene como otros hechos de organización postulados los vínculos que tenía el señor José Luis Castillo Alba en la organización criminal, lo que se evidencia con la contratación de su hermano como fedatario en la Corte Superior de Justicia de Callao, que ha sido declarado ya en la apelada como sospecha fuerte y grave, el viaje a la ciudad de Trujillo para celebrar el cumpleaños de Orlando Benítez el 18 de mayo de 2018, que fue declarado también como sospecha suficiente, las reuniones en la Corte Suprema que habría tenido el imputado con César Inostroza Pareachi, en este extremo el ACU refiere que solo sospecha de indicio, y la reunión del bautizo del hijo menor del imputado, la cual también ha sido señalada en la recurrida como sospecha fuerte y grave de su pertenencia e integración en la organización criminal, estando que es más allá del evento haya sido familiar. Las personas que justamente el imputado invitó para compartir en esa ocasión eran los otros puntos nodales, como son el señor Mario Mendoza, Walter Ríos Montalvo, César Inostroza Pareachi y también asesores del CNM. Por lo que se abierta la vinculación en esto. Por lo tanto, el Ministerio Público está invocando dos tipos de agravio con respecto a la recurrida. Uno, vulneración del principio de legalidad, y segundo, una incorrecta valoración probatoria. Con respecto al primer agravio de vulneración del principio de legalidad, se estaba postulando pues de que el imputado es integrante de esta macroorganización criminal, la cual, como se ha señalado, trabaja en distintos niveles y en diferentes entidades que tienen vinculación con la administración de justicia. Por delitos fines que se habrían cometido en el marco de su integración, el imputado viene siendo investigado ante la Fiscalía Suprema en otras carpetas fiscales, el 8.835-2019. Sin embargo, el ACU, vulnerando el principio de legalidad, exige un nivel mayor de perduranza al exigido por la norma, indicando pues de que se está buscando, que se está acreditando cada uno de los hechos como delito de fin, cuando lo que se está imputando acá es un delito de organización criminal, por lo que tanto, lo que se debe valorar pues es estos actos de manera conjunta, que den cuenta de justamente su pertenencia y labor, función dentro de esa organización criminal. Con respecto al principio de vulneración del principio de legalidad, se tiene pues que en el habeas corpus de Juan Antonio Pesantes Gutiérrez, es su pecho del hecho 1, la recurrida señala de que, si bien es cierto, se ha podido evidenciar de que, cercano a la fecha de la emisión del habeas corpus, había una coincidencia física, según las geolocalizaciones realizadas, entre el imputado César Inostroza Pareachi y Walter Ríos Montalvo, señala de que esta coincidencia pudo ser para tratar sobre otros temas y que no se ha establecido de que haya sido pues para necesariamente hablar de este habeas corpus. Sin embargo, se debe tener en cuenta de que el imputado sí invocó influencias para mover a jueces a través de Walter Ríos en este caso. Además, se tuvo las declaraciones del juez superior Sergio Alejandro Butrón, probador en autos, que justamente dice que él fue llamado como juez dirimente para este habeas corpus, y cuando fue llamado como juez dirimente recibió una llamada del entonces presidente de la Corte, Walter Ríos Montalvo, le solicita que vaya a su oficina, él se acerca y se ve sorprendido cuando, llegando a ese lugar, encuentra a la ahora imputado y le habla pues sobre este caso, ¿no? Solicitándole que resuelva pues de la manera que correspondía a su defendido, que en este caso era el solicitante Juan Antonio Pesantes Gutiérrez.
Asimismo, se cuenta también con la testimonial de la asistente jurisdiccional Madeleine del Águila Morales, quien refiere que Walter Ríos Montalvo le dio un CV con un proyecto de habeas corpus a favor, con un avance de proyecto, ya habeas corpus a favor de Juan Antonio Pesante Gutiérrez. Se debe tener en cuenta que conforme la señalada en la casación número 197 de 2024 nacional, emitida en este caso justamente, en su considerando cuarto, por la naturaleza de alcance del tipo delictivo en cuestión, es decir, organización criminal, para firmarlo no necesariamente se requiere que estén consolidados, todos estén consolidados probatoriamente, basta que aquellos declarados probados por su entidad y cualidad permitan dar por establecida la integración de una persona a una organización criminal. Con respecto a la elección de Orlando Velázquez Benítez como presidente del CNN, se tiene también pues que la CUA ha señalado de que la vinculación de este hecho no era fuerte ni grave, estando que si bien dice sí se dieron las reuniones con el fin pues de lograr la elección de este señor Orlando Benítez como presidente del Consejo Nacional de Magistratura, sin embargo, esas reuniones gestionadas por José Luis Castillo Alba al final no surgieron sus frutos y pues finalmente se optó por la antigüedad elegir también al señor Velázquez Benítez, habiéndose inclusive ante la infructuosa influencia de Castillo Alba, llamado el señor José Luis Tabazo Roncayo, para que también intercediera ante los consejeros Guido Aguilar y Gutiérrez Pérez. Sin embargo, el que se haya o no logrado a través de la función específica de José Luis Castillo Alba no inerva de que ese sea un hecho de organización, porque lo que se buscaba de organización criminal, cuando se buscaba era justamente el nombramiento del presidente de la instancia encargada de nombrar, sancionar, ratificar a jueces y fiscales, justamente, que era uno de los fines de la organización criminal. Y este conjunto de personas, puntos nodales de la organización, venían teniendo una serie de reuniones con el fin de elegir al presidente que sea afín a ellos en ese momento, el señor Orlando Velázquez, más allá de que se haya debido o no su nombramiento como consecuencia de la injerencia del señor Castillo Alba, sí ha participado y ha estado organizando esas reuniones con el fin de llegar a este nombramiento. Tan es así que una vez que se logró el nombramiento, hubo una reunión para celebrar el nombramiento de donde además del imputado participaron el señor Orlando Velázquez, Walter Ríos Montalvo, César Inostroza Pariachi, Mario Mendoza, que es un empresario también considerando como punto nodal en esta organización criminal, y otros asesores del CNE, todos organizados por integrar esta organización criminal. Por lo que el Ministerio Público considera que este hecho pues también tiene una sospecha fuerte y grave. Por otro lado, el Ministerio Público está invocando una incorrecta valoración probatoria en el extremo de que se le llama como, o se le conoce como pepelucho, pues si bien es cierto, pues señala de que, según tu análisis, existe, además del imputado, otro señor en la organización con el nombre José Luis, es el señor José Luis Tabaza Roncaya, por lo que señala cuando se refieren en las conversaciones interceptadas a Pepe Lucho, en algunas ocasiones se referirían a Tabaza Roncaya y en otras, cuando se refieren a un abogado, a señor Castillo Alba. Sin embargo, esa es una precisión de la CUO que el Ministerio Público considera no es fundada de manera objetiva, pues no se ha tomado en cuenta diversas actuaciones donde se evidencia de que cuando se refiere a Pepe Lucho se trata del imputado. Como por ejemplo, además de las conversaciones donde hablan sobre el bautizo del hijo del imputado, hacen referencia al bautizo del Pepe Lucho. Asimismo, también cuando se hace referencia a las conversaciones de que se ha tenido con el señor José Luis Castillo Alba, se le conoce como Pepe Lucho. Así pues, también lo ha señalado el testigo John Misha, cuando se le pone en la diligencia de escucha y transcripción de audios en una conversación que tiene con Walter Ríos Montalvo, donde señala de que cuando se hacen ambos referencias a Pepe Lucho se refieren al abogado José Luis Castillo Alba. Y como se ha señalado también
por el mismo imputado en la declaración que ha brindado. Tiempo ha vencido. De manera sucinta, para terminar, con respecto también al peligro procesal, el Ministerio Público solicita que conforme al Decreto de Operación 133-2023 Nacional Ponente San Martín Castro se tengan en cuenta los nuevos elementos de convicción que han sido presentados por esa Fiscalía con fecha 10 y 13 de junio. Respecto al arraigo familiar, se tenga en cuenta que si bien el señor ha señalado en este cuaderno, en la audiencia de prisión, que tiene un solo domicilio, esto es en Girón Graña Magdalena, sin embargo, se ha evidenciado, conforme a la diligencia de allanamiento de detención preliminar del 23 de abril de ese año, de que se estaba perpetrando en otro domicilio en Miro Quesada, Avenida Miro Quesada, San Isidro. Lo que evidencia, pues, de que en este inmueble, como se forma de la acta respectiva, no se encontraba ni quien señala como su esposa ni sus hijos. Con respecto al arraigo domiciliario, en el mismo sentido, ese señor señaló que su domicilio era en Francisco Graña, Magdalena. Sin embargo, como se señalaba en el acta de 23 de abril, que fue en horas de la madrugada, 3:30, se advierte que se estaba pernoctando en un inmueble distinto en Avenida Aurelio Miro Quesada, San Isidro, donde no se encontraban ni su esposa ni sus hijos, que señaló también como su arraigo domiciliario. Con respecto al arraigo laboral, se debe tener en cuenta de que su actividad señala es de abogado. Sin embargo, los documentos que él también ha presentado, los escritos que se han corrido trasladados recién esta mañana al Ministerio Público, esta actividad solo lo habría desarrollado hasta septiembre del 2023, justamente fecha en que se le dictó una orden de detención, de prisión preventiva. Asimismo, se evidencia el peligro de fuga de esta misma acta de allanamiento de detención preliminar del 23 de abril, que también ha sido presentada por la defensa del diputado, donde se verifica en el punto cuarto de que se han encontrado $10,000 en efectivo. Ya pasó su tiempo, puede hacer uso en la segunda ronda. Okay. Traslado al recurrido por el mismo tiempo. Sí, señor magistrado, de manera muy puntual. Respecto al caso del señor Pesantes, el juez de primera instancia valora varios aspectos para declarar que no estamos frente a elementos graves y fundados. En principio, se han presentado pericias tecnológicas que desacreditan y demuestran completamente que la afirmación del señor Walter Ríos Montalvo de que hubo una reunión en un restaurante del Callao es falso. Se ha acreditado por un perito que ha levantado la información telefónica del señor César Inostroza Pariachi, del señor Walter Ríos y de mi persona, que no hay coincidencia temporal en los días que se habría producido esta reunión, que sería en el mes de agosto del año 2015. Asimismo, señor magistrado, el Ministerio Público solicitó la información a diversos restaurantes de la zona y no se registra ningún consumo. La información que ha recabado tanto la defensa como también el Ministerio Público dan muestras de la falsedad en la que incurre el señor Walter Ríos Montalvo. Nosotros hemos probado que en el supuesto restaurante que nos habríamos reunido, que según el Ministerio Público sería Cabo Restaurant, en horas de la mañana se ha acreditado mediante actas notariales y documentos tecnológicos que este restaurante no atiende las horas de la mañana, sino a partir de las 12 del día. Por tanto, es imposible que se haya realizado algún tipo de evento. El señor Walter Ríos sobre este hecho señala, señor magistrado, que aparentemente el beneficio sería ofrecerle la presidencia de la Corte. Sin embargo, resulta que el señor Inostroza Pariachi, lejos de consolidar ese ofrecimiento, le restó un voto al haber sido promovido como juez de la Corte Suprema. Asimismo, se ha acreditado, señor magistrado, que el señor Walter Ríos miente porque la persona que reemplazó al señor Inostroza Pariachi fue una magistrada, Estrella Cama, que era la magistrada más antigua. Y esto lo ha razonado de manera pormenorizada el señor Walter Ríos, el señor juez de primera instancia. Respecto a la elección del señor Orlando Velázquez Benítez, ha quedado absolutamente demostrado que la persona que tuvo protagonismo en la elección del señor Orlando Velázquez Benítez fue el señor José Luis Cavazza Roncaya, quien se reunió con el señor Orlando Velázquez Benítez en su domicilio de Miraflores el día 20 de febrero del año 2018. Y ese mismo día, señor director de debate, señora presidenta, el señor Orlando Velázquez es elegido presidente del CNE.
CNM. Hay 4 testimonios que lo corroboran: el testimonio del señor Willy Cerrato, el testimonio del señor Abel Conchacaya, el testimonio del señor Vladimir Velázquez y el mismo testimonio del señor Orlando Velázquez Benítez. Pero hay un aspecto central que el representante del Ministerio Público no ha dicho. El señor Walter Ríos, en el primer audio de la corrupción, habla con su esposa y le dice que tiene una reunión agendada con el señor José Luis Cavazza Roncaya para que apoyen la elección del señor Orlando Velázquez Benítez. Y le dice a su esposa, Maritza Sánchez, que seguramente el señor Orlando Velázquez Benítez, cuando postule como juez a la Corte Suprema, lo va a ayudar. No hace mención a José Luis Castillo Alba o a otra persona. Pero si fuera poco, como si fuera poco, no solamente está este audio que da cuenta del interés directo del señor Walter Ríos, sino en la primera declaración que brinda el señor Walter Ríos ante el Ministerio Público, reconoce ante la pregunta de por qué ayudó al señor Orlando Velázquez, de que su interés era directo y personal, porque buscaba que el señor Orlando Velázquez Benítez le ayudase cuando postulara como candidato a la Corte Suprema. Es decir, señor magistrado, el audio es corroborado con la declaración del señor Walter Ríos. En su primera declaración, el señor Walter Ríos no menciona absolutamente nada, señor magistrado, de la participación de José Luis Castillo Alba. Asimismo, en los audios posteriores, tanto al 7 de febrero, no se ve ninguna participación y ninguna intervención de mi persona. ¿Cuándo se convoca la elección del CNM? El 15 de febrero, señor magistrado. Cuando el señor Walter Ríos se interesa recién, señor magistrado, el 2 de febrero y el 7 de febrero. Además, señora presidente, señor magistrado, debe tomarse en cuenta que el 17 de febrero del año 2018, el señor Walter Ríos le envía con su asesor, el señor Gianfranco Paredes Sánchez, una resolución, una sentencia de carácter laboral al señor José Luis Cavazza Roncaya, justamente para afianzar la elección del señor Velázquez Benítez. Y esta sentencia, señor magistrado, se quería hacer pasar como si me lo enviaran a mí. Y nosotros demostramos con documentos fehacientes que el número telefónico que me querían atribuir era en realidad perteneciente al señor José Luis Cavazza Roncaya. Es decir, el señor Walter Ríos quería lograr la designación como presidente del señor Velázquez Benítez a través del señor José Luis Cavazza Roncaya, y mi participación es nula. Asimismo, señor magistrado, las personas que han intervenido en unas supuestas reuniones del 2 de febrero han señalado que mi participación no fue activa, ni tampoco formuló algún pedido para que se apoye al señor Orlando Velázquez Benítez. Señor magistrado, asimismo, debe tomarse en cuenta que cuando cambia de versión el señor Walter Ríos Montalvo cambia de versión cuando el 1 de marzo del año 2019 recibe la visita del abogado del señor José Luis Cavazza Roncaya, el doctor Humberto Abanto Verástegui. Y sobre este tema hay videos, hay documentos públicos y hay justamente el mismo reconocimiento de las personas que han participado de que efectivamente habrían conversado sobre el cambio de versión de mi persona. Hay un informe de incidencia que obra en la Fiscalía de la Nación sobre este tema. Señor magistrado, respecto al domicilio, nosotros debemos señalar que de manera uniforme, en más de 5 años de investigación, porque este caso no tiene 3 meses, 4 meses, 1 año, en más de 5 años de investigación, yo nunca he faltado a una sola diligencia y siempre he informado que mi domicilio es Francisco Gaña 366, que coincide justamente con mi domicilio Renier. Y como se puede verificar, señor magistrado, del acta de allanamiento del 23 de abril del año 2023, mi domicilio fue allanado, Francisco Graña, y en el ambiente 6, justamente la policía da cuenta que hay un dormitorio, que es justamente el que yo ocupo normalmente. Y como ha reconocido la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, especialmente en el expediente, la apelación 3026, no hay ningún problema de que exista un domicilio múltiple. Señor magistrado, debemos nosotros hacer notar que oportunamente informamos al Ministerio Público de que nosotros teníamos
problemas de seguridad en nuestra condición de testigos protegidos y necesitábamos cambiar de domicilio. En la página 2 de los documentos que se han presentado, señor magistrado, oportunamente, obra el informe policial 1-2018 del 23 de octubre del año 2018, en donde el efectivo policial le informa al Ministerio Público que efectivamente nosotros, por las amenazas que veníamos recibiendo, habíamos cambiado transitoriamente de domicilio e íbamos también a mantener el domicilio de Francisco Graña. Este documento policial, señor magistrado, es desde 2018. Nosotros también hemos informado al Ministerio Público en nuestra carpeta de testigo protegido que del cambio de domicilio por las amenazas que iban a recibir. Señor magistrado, esta información no es nueva, ya obra en la carpeta fiscal. Señor presidente, señor magistrado, director de debates, señor magistrado, debemos enfatizar claramente que no es que yo haya ocultado ese domicilio. El domicilio se sabía desde el año 2018 por parte del Ministerio Público y esto se puede obtener con los documentos que nosotros hemos ofrecido y que hemos obtenido de nuestra carpeta de testigo protegido. Respecto al arraigo familiar, señor magistrado, tengo 2 hijos menores de edad, una hija de 17 años, María José Castillo Botton, que depende de mí, que está estudiando el primer ciclo de la carrera de Derecho. Hemos presentado la constancia de su madre, María Alexandra Botton Arca, le reconoce que yo, desde el año 2009, que me separé de ella, vengo de manera rigurosa y religiosa, sus alimentos, su pensión alimenticia, como también pagar la universidad. Yo soy el único sustento en el plano laboral de mi hija menor de edad dependiente, y también mi hijo Rafael Castillo Hernández, que tiene 6 años, señor magistrado. También hemos presentado documentos de mi actual relación de convivencia. Es más, señor magistrado, en el lugar donde estoy privado de mi libertad, el juez del 8º Juzgado Penal ha autorizado la visita de mi hija y de mi conviviente, como si está reconocido que tengo familia, señor magistrado, y que tengo raíces. Asimismo, señora fiscal dice que desde septiembre yo no trabajo. No, hemos dado también los pagos de planilla del año 2023 y del año 2024 eran interrumpidas. Nosotros venimos recibiendo nuestra remuneración de manera mensual. Nunca se ha faltado un día porque evidentemente no se puede dejar de trabajar. Asimismo, señor magistrado, lo que no dice la fiscalía es mi comportamiento procesal. Nunca he dejado de asistir a una sola diligencia fiscal. Por ejemplo, nosotros hemos señalado, señor magistrado, que el 4 y 6 de marzo hemos sido citados por el Ministerio Público en la carpeta 9 de 2019, que deriva este expediente, para una diligencia de reconocimiento de voz. Hemos asistido. Mientras se impuso la prisión preventiva, que fue declarada ilegal y arbitraria por la Corte Suprema y que genera esta apelación, también, señor magistrado, nosotros no hemos recibido ninguna notificación y ni del Ministerio Público para asistir a una diligencia, pero ni bien nos notificaron, hemos asistido. El 16 de abril, señor magistrado, hemos sido citados al tercer despacho del equipo especial de Cuellos Blancos a declarar como testigo y hemos asistido. Como lo ha reconocido el juez de primera instancia y no ha sido objeto de apelación por parte del Ministerio Público, nuestro comportamiento procesal es impecable. Nosotros hemos autorizado el levantamiento de nuestro secreto de las comunicaciones. Nosotros hemos dado las facilidades y hemos entregado toda la información que el Ministerio Público nos ha solicitado. Señor magistrado, y hay un aspecto central que lamentablemente el Ministerio Público no ha considerado. No ha mencionado los 4 puntos que la Corte Suprema ha establecido que deberían ser objeto de la audiencia de apelación, como por ejemplo la solicitud de desacumulación, el caso de Rocío Sánchez. Ese tema no lo ha tocado. Señor magistrado, ¿será que el Ministerio Público no es respetuoso de las resoluciones judiciales? Me estoy limitando a responder el peligro de fuga que lo hace descansar en el domicilio, que hemos demostrado que es posible tener pluralidad de domicilios y desde el año 2018 se sabía de este domicilio. Se ha ido su audio y ha concluido también su tiempo, ya se venció su tiempo. Su audio se ha cortado. Perdón, señor magistrado. Entonces, respecto a lo que ha oralizado el Ministerio Público y de lo que nosotros se nos corre traslado, luego de 5 años no se puede hablar que no tengo arraigo familiar. Claro que tengo arraigo familiar. Arraigo domiciliario es reforzado, porque no solamente domicilio en Francisco Graña 366, como lo
como lo sabe el Ministerio Público, sino todas las citaciones han llegado ahí. No he dejado de asistir a una sola citación. No tengo un planteamiento. Ya ha concluido su tiempo. En la segunda ronda. Ministerio Público, 3 minutos. Para debatir lo señalado por el imputado, el Ministerio Público, pues como señalado, considera ya que hay una carencia total de arraigos en cuanto a los nuevos hechos que han sido conocidos, que con fecha 23 de abril se estableció pues de que el señor realmente tiene un nuevo inmueble y de que también pues su arraigo familiar y domiciliario, por lo tanto, se ve desvanecido, y el arraigo laboral justamente habría sido en el mismo lugar donde está pues, señalando la actividad ilícita. Ahí mismo con el peligro de fuga, aúna también el hecho de que en el acta de registro domiciliario y allanamiento del 23 de abril, que ha sido adjuntado también por el propio diputado, se advierte del punto 4 que se encontraban $10,000 en efectivo, lo cual facilitaría su vida, comportamiento respecto al peligro de obstaculización, el comportamiento procesal del diputado en ese y otros procesos, como se ha señalado documentalmente en la carpeta 13-2023, seguida ante el equipo de corrupción del poder, se ha pues formulado una denuncia penal y se está en este momento debatiendo la prisión preventiva contra el imputado y otras personas por justamente el imputado haber realizado obstaculización en esta carpeta penal, que tiene que ver, conforme se ha señalado en esa imputación, con justamente el haber interferido tanto en el nombramiento de fiscales, en este caso... Señor magistrado, se está alterando el derecho a la réplica. El derecho a réplica es por los puntos debatidos. No interrumpa, abogado. Se ha requerido por parte del imputado el cambio de fiscales que sean afines al fin de esta investigación. Para él sería el archivo, y asimismo se ha promovido la remoción de fiscales que no pues estaban alineados con las voluntades del imputado. Así se tiene pues que los fiscales que han sido afines a lo que habrían sido afines para los intereses del imputado son la señora Rocío Sánchez Saavedra, que viene siendo procesada actualmente justamente por encubrimiento a favor del imputado en la carpeta 12-2023 en esta Fiscalía Superior, el señor fiscal Jorge Armando Vargas Sueldo, que se intentó captar por parte del imputado, quien fue fiscal provincial de este caso 9-2019, y ese señor ha declarado de que fue contactado por Miguel Girao, entonces asesor de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. La declaración que hemos adjuntado de este señor fiscal, ex fiscal, ha señalado de que fue contactado, que se quería pertenecer al equipo Pollo Blancos, se dejó sus documentos, a los pocos días fue llamado, fue nombrado. A los pocos días de juramentar fue llamado nuevamente por Miguel Girao, señalándole que quería almorzar con él y presentándole un amigo. Fue recogido por un chofer de la SER, llegó a un edificio que desconocía, y cuando llegó a ese lugar el señor Miguel Girao lo hizo subir hasta el departamento donde se encontraba el ahora imputado, su conviviente Mirta González Yep, también entonces asesor de la FN Jaime Villanueva, señalando a este fiscal de que fue abordado por estas personas con el fin de favorecer pues, al diputado Castillo Alba en esa carpeta fiscal 9-2019. Ante esto, este ex fiscal señala, pues ya no se quedó a almorzar, se disculpó y se retiró, procediendo a programar las diligencias pendientes y procediendo a renunciar. No estuvo ni 2 semanas en el equipo justamente por temor a las represalias contra su persona desde las altas esferas del Ministerio Público. En ese sentido también la señora fiscal, la ex fiscal provincial Angie Tábara Roque, conforme se desprende el informe 1-2024 emitido por el primer despacho a cargo de la tramitación de esa carpeta 9-2019 y que ha sido también adjuntado, se evidencia pues de que esta señora fiscal, quien también habría sido captada por estas personas, emitió la providencia 202 del 29 de septiembre de 2023, en la que dejaba sin efecto 36 testimoniales y posteriormente solamente programó las diligencias que fueron solicitadas por el imputado y las cuales además sirvieron para después pedir la cesación. Asimismo buscó la remoción de los fiscales que pidieron en su momento su prisión preventiva, los cuales inclusive fueron denunciados, y asimismo buscó el nombramiento del fiscal Abelardo Cacho Reyes, y ese fiscal que proyecta la formalización de denuncia y posteriormente la acusación en la carpeta fiscal 60-2020 tramitada en Santa Rosa contra Walter Ríos Montalvo, quien ha sido separado del Ministerio Público con medida de suspensión justamente por su actuación en ese caso 60-2020. Ese ha sido el motivo de suspensión, documento de la Autoridad Nacional de Control Interno que ha sido también remitido adjunto en los actuados para que sea valorado por su despacho. Se sintió el Ministerio Público que considera que el peligro de obstaculización es altísima cuando el imputado
ha buscado un acercamiento con la máxima autoridad del Ministerio Público, es decir, conforme se ve del requerimiento de la disposición de formalización de investigación preparatoria de esa carpeta 13-2023, justamente fue el acercamiento con la misma fiscal de la Nación, Culmine, doctora, culmine ya. culminando, Es su tiempo. buscando el máximo acercamiento de la máxima autoridad de la Fiscalía de la Nación, justamente con el fin de buscar influencias en esta carpeta fiscal. Se debe tener en cuenta de que entonces el test de proporcionalidad ha sido superado, por cuanto esta medida... Vamos a cortar el audio, doctora. Ok. Ha excedido su tiempo. Ok. Traslado al recurrente por el mismo tiempo. Encienda su audio. Señor director de debates, de manera muy concreta, la representante del Ministerio Público alude a una carpeta fiscal que no se ha incorporado como imputación en la carpeta 9-2019, que es lo que genera este incidente cautelar. O sea, los hechos que trae a colación no forman parte de la imputación de esta carpeta. Por tanto, no pueden fundar ni el peligro de obstaculización ni tampoco algún otro peligro procesal. Además, señor magistrado, lo dicho por la señora fiscal está siendo discutido en un incidente cautelar distinto y no se puede traer los mismos hechos del incidente cautelar a esta investigación porque se afectaría el no bis in idem su vertiente procesal. Habría 2 prisiones preventivas sobre los mismos hechos, lo cual es inconstitucional. Otro aspecto central, señor magistrado, el artículo 420.3 establece que los elementos de convicción como documentos se deben incorporar antes de que se cite audiencia de apelación y todos los documentos que ha presentado el Ministerio Público son después de la que se citó a la audiencia de apelación, 5 días después, lo cual, sobre la base de la jurisprudencia suprema, señor magistrado, justamente ha dado la Corte Suprema en la apelación 133, no deben ser tomados en cuenta, sobre todo si suponen un pedido cautelar completamente distinto. Señor magistrado, la carpeta 13-2023 es distinta a la carpeta 9-2019, y estos hechos que ha hecho referencia a la señora fiscal no forman parte ni de la imputación ni del peligro procesal, no han sido trasladados primero a la carpeta 9, en donde nosotros hayamos podido obtener información. Esa información debería haber tenido conducto regular. Asimismo, señor magistrado, se habla, por ejemplo, del señor Abelardo Caicho Ramis, pero resulta, señor magistrado, que el propio Ministerio Público señala que no tenemos ninguna relación extraprocesal, lo ha absuelto a este fiscal de cualquier conexión conmigo. Del señor Vargas Sueldo, en la pregunta 11, señor magistrado, le preguntan al señor Vargas Sueldo si él ha recibido presiones para declarar, dice que no, 0 peligro de obstaculización. Además, la reunión supuesta con el señor Vargas Sueldo se habría producido entre el 14 y 26 de julio del año 2023, y en esa fecha el supuesto promotor de la reunión estaba fuera del país, pero eso se está discutiendo en una carpeta distinta y en una medida cautelar distinta a la presente, señor magistrado. Asimismo, debemos hacer mención respecto al peligro de fuga, que es lo único que ha tocado el Ministerio Público en su oralización, en la réplica ha querido ampliar, pero eso no es posible. La casación 435-2024 ICA, que refiere que no será posible, que solo debe tomarse en cuenta el peligro de fuga, y lo que se requiere es que la persona investigada sea ubicable, esté a disposición de las investigaciones y no sea una persona a distancia precaria, incierta ni imprecisa. Además, señor magistrado, debe tomarse en cuenta también la casación 524-2023 Ayacucho, que dice, tampoco se trata, atento a lo anterior, de que el domicilio sea propio de su familia alquilado, sino debe considerarse el asiento propiamente tal de su estabilidad domiciliaria y su grado de vinculación. Señor magistrado, y hay un tema central que por favor pido que ustedes se revisen. El Ministerio Público no ha oralizado, por tanto, yo no he podido contradecir ni tampoco rebatir los aspectos que la casación 197 obliga a que el Ministerio Público ingrese al debate, como por ejemplo los pedidos de desacumulación, la supuesta influencia con la señora Rocío Sánchez, señor magistrado, en donde, como dice la propia casación 197, las denuncias que haga el Ministerio Público no pueden ser trasladadas al imputado. Yo no he sido llamado a declarar, no ha dicho ninguna referencia a la influencia sobre los abogados Edgón Lacano y Ganosa o la conducta obstruccionista. Mejor dicho, señor magistrado, la defensa se ha preparado para el debate ordenado y establecido por la casación 197-2024. El Ministerio Público ha elegido otros temas, otra materia. Eso no es responsabilidad ni del tribunal ni tampoco del imputado. Pero la Corte Suprema ya ha establecido lo que era objeto.
Se ha interrumpido la comunicación. ¿Se me escucha, señor magistrado? ¿Se me escucha? Se cortó cuando estaba hablando usted que la Corte Suprema había establecido en la casación 197-2024 lo que se debía discutir. Ahí se cortó. Lo que se debía discutir, señor magistrado, y ninguno de esos temas ha ingresado al debate por el Ministerio Público, lo cual significa que no se está respetando los lineamientos del debate probatorio ordenado por la máxima instancia de justicia. Pero nosotros respondemos lo que el Ministerio Público plantea. Y acá hay un aspecto central, señor presidente. El 3 de mayo ya se conocían todos estos hechos. La Corte Suprema podía, por ejemplo, haber señalado que podía incorporarse nueva información como consecuencia de mi detención preliminar, pero no lo hizo. La Corte Suprema, con mucha sabiduría, ha dicho: como la apelación fue formulada en el mes de junio del año pasado, el objeto de debate tiene que limitarse al recurso que tiene 4 grandes temas. Y ninguno de esos grandes temas ha sido tocado por el Ministerio Público, señor magistrado. No es problema del colegiado ni tampoco la defensa. El Ministerio Público, luego de 5 años de investigación, trae problemas de peligro de fuga. El peligro de fuga, señor magistrado, es inexistente. Tengo arraigo domiciliario, tengo arraigo familiar, tengo arraigo laboral. Y respecto a la aseveración de la señora fiscal de que no habría trabajado desde septiembre, con las documentales que se han ingresado se demuestra. Yo he tenido, además, señor magistrado, recibo de honorarios profesionales al margen de los pagos que recibo por mi despacho profesional. Y además he publicado 3 libros sobre los cuales ha habido depósitos y se han presentado los recibos de honorarios profesionales. El arraigo laboral es plural. Tengo ingresos mensuales, tengo además recibos profesionales, pero lo más importante, tengo también ingresos de naturaleza académica. Señor magistrado, ¿hay peligro de fuga luego de 5 años? ¿Acaso me he ido del país? Yo, señor magistrado, desde fines de diciembre del año 2019 no salgo del país por voluntad propia, sin necesidad de que alguien me haya impuesto un impedimento de salida del país. Estas consideraciones, sobre todo el comportamiento procesal y la existencia de arraigo familiar, laboral y también domiciliario, desmienten categóricamente lo dicho por el Ministerio Público. El Ministerio Público dice que el día de mi detención se me encontró dinero, pero ese dinero está explicado en el acta. Señor magistrado, ¿qué problema hay si yo explico y el Ministerio Público no realiza ningún acto de investigación al respecto sobre un dinero que voluntariamente también entrego? Eso no lo dice la señora representante del Ministerio Público. Señor magistrado, también debe tomarse en cuenta que no he faltado a una sola diligencia. Han declarado más de 10 testigos en los últimos 6 meses y no he influido en ningún testigo. Hemos presentado sus declaraciones, señor magistrado. El peligro procesal no es hacia el pasado, sino al futuro. No hemos escuchado, por ejemplo, qué medio de prueba puedo obstaculizar o sobre qué testigo puedo influir. Señor magistrado, yo no me voy a ir del país. Yo estoy cumpliendo las reglas de conducta, tanto cuando me impusieron la comparecencia en primera instancia como también en segunda instancia. Y termino con lo siguiente. La señora fiscal ha señalado que la señora Angie Tábara Roque dejó sin efecto 36 testimoniales, pero todas esas testimoniales eran de descargo, todas esas testimoniales eran favorables a la defensa. O sea, la señora Tábara Roque me perjudicó. Ninguna testimonial de las que quedó sin efecto era de prueba de cargo. Y otro dato importantísimo, el informe a la que alude la señora fiscal, que es el informe 1/2024 del 25 de enero, ya fue utilizado por el Ministerio Público en el cese de prisión preventiva y el Poder Judicial desestimó esa posición. Pero ¿qué es lo más importante? En ese informe 1/2024 no se hace referencia a alguna relación extraprocesal con la fiscal, a la que he visto una sola vez en mi vida cuando pedí una entrevista formal, señor magistrado. Es un tema clarísimo, clarísimo, que el mismo informe 1/2024 no establece que mi persona haya tenido una relación extraprocesal. ¿Cómo se puede utilizar un informe dirigido para cuestionar el comportamiento de 2 fiscales que habrían tenido una falta de diligencia en la tramitación de la carpeta 9/2019 y en otras carpetas para decir que yo soy responsable? Si el propio Ministerio Público, la propia fiscal que realiza este informe, señala que no hay alguna relación extraprocesal, señor magistrado, porque si efectivamente habría una relación extraprocesal, podríamos hablar de otra materia. Entonces, señor magistrado, acá tampoco el Ministerio Público puede impactar a este honorable colegiado diciendo, no, ahí está detenido. Sí, y me estoy defendiendo y estoy demostrando, Justicia TV es testigo, de mi absoluta inocencia, señor magistrado, en este caso. Y no se puede confundir los ámbitos. Esta carpeta tiene 5 años de duración. La señora fiscal no ha señalado sobre qué testigos, sobre qué pruebas puede influir. Primer punto. Segundo punto, señor magistrado, los arraigos son absolutamente de calidad.
No se puede... ¿Aló? ¿Se me escuchan? ¿Se me escuchan? Si se le escuche, termine porque ese es su tiempo. Sí, señor magistrado, la única manera que no tenga familia es pues que mis hijos quieran desaparecer, pero tengo 2 hijos dependientes. Domicilio, tengo domicilio reforzado, porque en Francisco Graña 366 no solamente también resido, señor magistrado, sino que también allí funciona mi estudio en donde me llegan todas las notificaciones. He presentado constancias judiciales sobre justamente mi nueva relación de convivencia, la dependencia familiar. Señor magistrado, para luego de 5 años, lo más importante no es los arraigos, es el comportamiento procesal. Termine, se ha excedido. Ya, señor magistrado. Bien, ha concluido el debate técnico. Vamos a pasar a la etapa de preguntas. Ministerio Público, ¿es correcto lo que dice el abogado respecto a que la investigación de este expediente tiene 5 años? La investigación se ha formalizado en abril del año 2023 por 36 meses, señor. Pues sí, inicio en el 2019. ¿Cómo? Con investigación preliminar se inició en el 2019 y la formalización de investigación preparatoria, se ingresó a investigación preparatoria en abril del año 2023 por 36 meses. ¿Siempre en condición de libre? Sí, hasta el momento de la formalización en que se requirió su prisión preventiva, la cual fue concedida en una audiencia de apelación en noviembre de 2023. En apelación. Así. Bien. ¿Eso es correcto? Durante ese lapso estuvo como no habido, prohibió la acción de la justicia. ¿Eso es correcto, abogado? Es correcto, tiene 5 años la investigación y no es que no estuve, no ha habido, señor magistrado. Estuve en mi domicilio Francisco Graña 366 y no salí de mi domicilio. El Ministerio Público nunca tocó la puerta, nunca allanó porque me hubiera encontrado ahí, señor magistrado. Además, la Corte Suprema... Eso lo estaba preguntando, nada más si era correcto los datos de las fechas y la 5 años tiene la investigación. Ya. Y nunca he dejado de asistir a una sola diligencia, a ninguna diligencia, señor magistrado. Nunca se ha levantado un acta de inconcurrencia, me han pedido 3 veces documentos y los he entregado. Ya lo hemos escuchado eso. Eso pregunta de mi parte, doctora, señora presidenta, ¿va a hacer preguntas? Sí, una sola pregunta. Señora fiscal superior, el investigado Castillo Alba ha señalado que usted aludió a actuaciones procesales que no correspondían a este incidente o a este proceso, como por ejemplo el nombramiento de una fiscal que llevaba su caso. A ver si podría decirnos algo al respecto, doctora. Sí, señora juez. Lo que pasa es que posteriormente al requerimiento de prisión preventiva y al debate de la audiencia, se ha tomado conocimiento, primero por instancia pública y posteriormente ya porque hemos pedido directamente las documentales, de la existencia de la carpeta fiscal 13-2023 llevada en la Fiscalía del equipo de investigación de corrupción en el poder, en la cual justamente actualmente el Instituto se encuentra pues con un mandato de detención y se está debatiendo su prisión preventiva. Sin embargo, no es que sean hechos distintos los que se pretenden traer a colación en esta carpeta, sino que en esa carpeta 13-2023 justamente la imputación que se le está virtiendo contra el señor José Luis Castillo Alba, conforme se ha documentado en los escritos presentados por el Ministerio Público, es el haber obstaculizado esta carpeta 9-2019, por eso es absolutamente relevante. Ahí van a poder ver lo que se estaba relatando, que lamentablemente por el corto del tiempo no nos hemos podido explayar más, pero ahí se va a poder ver cómo ha funcionado las reuniones que han tenido por parte del señor José Luis Castillo Alba y también en otras ocasiones su conviviente con los asesores de la Fiscalía de la Nación y la propia Fiscal de la Nación, entonces la señora Patricia Benavides, a fin de coordinar cómo podría favorecer al imputado José Luis Castillo Alba en esta carpeta 9-2019. ¿Y cómo era la forma de favorecerlo? Justamente nombrar a un fiscal afín a su voluntad y por otro lado remover a quienes le eran molestos. En ese sentido, pues se ha realizado la declaración del ex fiscal Vargas Sueldo, que fue uno de los convocados justamente por uno de esos asesores de la señora fiscal de la Nación. Y Suficiente, doctora. Ninguna pregunta más. ¿Puedo responder respecto a lo que ha dicho la señora fiscal? A ver, hágalo, señora Castillo.
Su pregunta ha sido puntual. Si los hechos que ha traído la señora fiscal forman parte de la imputación de la carpeta 9. No forman parte de la carpeta 9, señor magistrado. No hay ampliación de cargos, no se ha notificado a mi persona, ni tampoco se ha notificado por parte de la fiscalía una ampliación de cargos. Lo que ha mencionado la fiscal pertenece a otra carpeta fiscal, a otro equipo especial, y allí se está debatiendo los hechos. Y señor magistrado, los que pueden seguir las audiencias saben que estamos demostrando nuestra absoluta inocencia y demostrando las falsedades en las que está incurriendo. Y esto es importante, ¿por qué? Porque las pruebas, los elementos de convicción que se traen a un incidente cautelar deben guardar relación con el objeto procesal de esta carpeta fiscal. Y esta carpeta fiscal, la misma fiscal ha oralizado, tiene 4 hechos: la elección de Orlando Velázquez Benítez, tiene la elección tiene el caso Pesantes, tiene el caso creación de jurisprudencia vinculante y tiene también el tema de las llamadas telefónicas. 4 imputaciones son las que nos hemos defendido hasta ahora. No forma parte de la imputación lo que la señora fiscal ha oralizado. Por impactar se puede traer otras referencias, que ha matado al Papa, que ha asesinado al presidente, pero no forma parte de esta carpeta fiscal, señora presidente. Y su pregunta ha sido puntual. Los elementos de convicción, lo que ha traído la señora fiscal, ¿forma parte de esa carpeta fiscal? No, señora magistrada, no forma parte. Y la señora fiscal no me puede rebatir porque efectivamente no se han incorporado ni se han ampliado las imputaciones. Ya, y lo que es materia de discusión es en otra etapa. he concluido, doctor Sologure. Bien. Doctor Carcausto, ¿preguntas? Bueno, tenía varias preguntas, pero por el tiempo, porque hay otras audiencias que atender, voy a hacer una pregunta a la señora fiscal. ¿Cuál es la imputación en este expediente? Yo hablo de expediente. ¿Es solamente organización criminal o algo más? Es solamente organización criminal. Justamente por eso se señalaba que con respecto al primer presupuesto, pues este debe ser valorado de manera conjunta. Ya, entonces, solamente organización criminal. Así es. Entonces, ¿cuál es la tesis del Ministerio Público? ¿Para qué, con qué finalidad se formó la organización criminal? ¿Cuál es la finalidad delictiva de la organización criminal? La finalidad delictiva de esta organización criminal, en Folletos Blancos de cuarto macroorganización criminal, es poder justamente interferir en el sistema de administración de justicia a fin de lograr beneficiarse en los intereses de sus miembros. No, pues la finalidad delictiva. La finalidad delictiva. ¿Qué delitos la organización criminal se comete para cometer delitos? Hechos ilícitos. Cometer delitos contra la administración pública, principalmente cohechos y tráfico de influencias, como también otros que justamente son cometidos entre sus miembros, que como se explicó en el inicio, pues son, en cuanto a sus puntos nodales, se encontraban todos los principales órganos la tesis de la Fiscalía es que esta macroorganización criminal tenía como finalidad delictiva cometer tráfico de influencias y cohechos. Sí, principalmente, entre otros delitos. No, pues le pregunto porque yo voy a discutir solamente organización criminal. Así es, No voy a organización. discutir los delitos fin porque no es parte de la imputación. ¿Algo que decir la defensa? Sí, señor magistrado. Lo que no ha dicho la señora fiscal, que según la imputación, que no ha variado, la atribución de organización criminal comprende el periodo de 2013 al 2018. Y justamente la casación 197-2024 ha señalado que debe tomarse en cuenta si esta organización criminal ha sido desarticulada o no, si en las condiciones de fuga ha podido favorecer la organización criminal, etc. O sea, acá hay un tema muy importante, señor magistrado. Los hechos que establece la imputación fiscal, que no ha variado, es pertenencia de José Luis Castillo Alba a esta supuesta organización criminal que nosotros refutamos de 2013 al 2018. No hay luego una ampliación por más tiempo. Y esto es importante, ¿por qué? Porque con mucha sabiduría y prudencia la Corte Suprema... Doctor, ya hemos entendido. Pues solamente quería preguntar el marco normativo o cuál es la imputación legal o penal para poder verificar, ¿no? El resto ya es nuestro trabajo. Gracias. Sí. Es todo, señor Debates. Bien. Con ello ha concluido la presente audiencia. Correspondía darle uso de la palabra por defensa material, pero ha hecho su defensa técnica. Entendemos que eso ha incluido todo su pretensión. Por ello terminamos con la audiencia en esta etapa. Solo eso, señor magistrado. ¿Señor? Sí, digo. Sí, señor magistrado. Será
evaluado y notificado lo que resuelva la sala dentro del plazo razonable en sus domicilios electrónicos señalados en autos. Buenos días con todos. La audiencia ha terminado. Buenos días.